Los panelistas que hoy nos acompañan son Mario Maldonado, egresado de esta casa de estudios, especialista en asuntos de negocios, finanzas y economía en instituciones de México y el extranjero, autor de la columna Historias de Nego CEOs, ha publicado su columna en Milenio, El Financiero Bloomberg y actualmente en El Universal. Alejandra Mabel Crail, egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Ha colaborado en medios como El Universal, Más por Más, Chilango, República 32, Vice News, entre otros. En 2018 obtuvo el segundo lugar en la categoría Prensa Escrita del Premio Alemán del Periodismo Walter Reuter por el reportaje La Red Fachada que se beneficia de los Moreno Valle. Miriam Castillo Moya, egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, es coautora del reportaje y libro La Estafa Maestra, que recibió el Premio de Periodismo Ortega y Gasset, así como el Premio Nacional de Periodismo en 2017. Desde 2016, forma parte de la Unidad de Investigación Periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Miguel Jaime Crespo, egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Se desempeña como fotógrafo, periodista y documentalista. Ha colaborado en medios como Aristegui Noticias, Picnic, Plumas Atómicas, entre otros. Actualmente es freelance y cofundador de la productora Todo lo que Somos. Janet Mérida, egresada de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Cuenta con experiencia en la fuente de espectáculos, misma que cubrió para el periódico El Universal, y actualmente es conductora del programa En Red, transmitido por ADN 40. Les ofrecemos un fuerte aplauso a nuestros invitados. Y le cedemos la palabra a José Raúl Olmos para empezar esta mesa. Buenas tardes, gracias por la invitación y es un honor compartir esta mesa con admirados y queridos colegas. El tema que vamos a abordar es un tema crucial que ya mencionaba el maestro Musacchio, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, cómo han venido a modificar la forma de crear, de hacer periodismo y de difundir la información. Esto me parece que es un gran desafío que estamos enfrentando los periodistas en la actualidad, que nos mueve a preguntarnos qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer autosustentable los negocios periodísticos, cómo vamos a caminar hacia esta transición necesaria, inevitable, pero a la vez que representa toda una gran oportunidad para los periodistas. Mientras algunos colegas ven esto, las nuevas tecnologías, como pues algo que presagia el fin de los medios, yo lo veo de forma distinta. A mí me parece que los periodistas estamos viviendo una época dorada, porque nunca como ahora los reportajes, las investigaciones, la información que generamos puede llegar a una audiencia gigantesca, una audiencia enorme. Antes estábamos limitados por la capacidad de tirajes de los medios impresos, de los medios tradicionales, y ahora un reportaje puede llegar a miles y tal vez millones de personas a través de los mecanismos de las redes sociales, de la forma de compartir la información. Entonces, más que verlo como algo catastrófico lo que estamos viviendo, yo creo que tenemos que verlo como una oportunidad a la que nos tenemos forzosamente que adaptar. Entonces, por eso me parece muy valioso esta mesa, porque tenemos que analizar qué debemos hacer como periodistas, cómo nos tenemos que adaptar a la nueva realidad, cómo tenemos que vivir la transición y, bueno, me da mucho gusto ver que los compañeros que me acompañan son jóvenes que seguramente tienen fórmulas que nos van a guiar a algunos de los periodistas que ya tenemos en esto bastante tiempo, que ya somos algo veteranos. Le damos la palabra a mi amiga y colega, compañera casi de banca en la Organización Mexicanos contra la Corrupción, Miriam Castillo, que es una periodista que fue clave en una investigación trascendental que es La Estafa Maestra, que ha venido a marcar sin duda pues los últimos años en la investigación periodística. Adelante, Miriam. Pues muchas gracias, Raúl, por la apapachada. Voy a pedir copia del video porque Raúl dijo que soy su amiga y eso está padrísimo.
Bueno, primero dar las gracias a la Carlos Septién, a mi escuela, mi casa, por la oportunidad y por invitarme a platicar un poco, a discernir. Me voy a disculpar por anticipado. Tengo una situación de emergencia y entonces voy a hacer mi participación. Me disculpo sobre todo con los panelistas. Voy a hacer mi participación y me voy a retirar. De verdad no me hubiese gustado, pero estoy un poco complicada. Pero bueno, platicar un poco lo que contaba Raúl. Escribí algunas notas y algo que yo quería resaltar es que yo fui a la escuela, a la Carlos Septién, cuando todavía había máquinas de escribir en los pasillos. Y yo creo que eso nos ha pasado a más de uno de los que estamos aquí en la mesa. Somos una generación justo que estuvo en esa transición en la que todavía se hacía el periodismo con unos recursos muy distintos a como los hacemos ahora. El insumo de la información, el flujo de la información era completamente distinta. Soy de justo una generación que cuando yo empezaba todavía vi y sobre todo aprendí de una generación de periodistas que admiro muchísimo, que construían una noticia con un teléfono público y una serie de libretas y anotaciones. En algunos casos era complicado incluso tener una grabadora o tener los registros exactos, y ellos siempre lograron construir con una fidelidad que yo todavía admiro una serie de eventos y de construcciones y de transmitir esa parte. Creo que el privilegio de una noticia era tener los contactos exactos y estar en un momento y saberlo transmitir con el tiempo que daba, el poder asimilar un suceso y no tener que hacerlo en tiempo real. Porque también he visto otro tanto de reporteros y generaciones que también admiro, que han enfrentado este reto de transmitir las cosas sin procesarlas del todo. En algunas ocasiones, el hecho de que tengamos redes sociales o que tengamos transmisiones en vivo es que los sucesos a veces van crudos. Y también es muy difícil poder tamizar los sucesos, poderle poner un filtro a lo que está pasando. Y creo que en este momento eso es parte de nuestra función como reporteros, darle un contexto a todo lo que pasa. Porque finalmente sí, los eventos cada vez suceden más rápido y cada vez su difusión es más constante y cada vez más inmediata. Pero creo que también al mismo tiempo, por esa instantaneidad que tenemos, nos hace falta contexto, nos hace falta una explicación de qué es lo que pasa, nos hace falta también una inspección de hacia dónde van las cosas, qué significa lo que está pasando. No solamente ver los eventos aislados, muchas veces nos ha pasado que vemos solo una parte de un suceso. Creo que algo que se ha repetido varias veces y Raúl también lo exponía, es que en esta época en donde están las redes sociales y donde hay tanta inmediatez y tanta versatilidad de información, hay quienes apuestan o quienes aseguran que puede ser el fin de los medios, y yo creo que en este momento es cuando son más indispensables, porque la labor de los medios no debería ser solamente transmitir un hecho, sino darle algún sentido. Y creo que en esa parte es en donde nosotros cada vez más tenemos un compromiso más complicado, primero de capacitarnos, de tener mayor conocimiento y tener también la posibilidad de acceder a herramientas que nos hagan un proceso mucho más rápido. Porque si bien también podemos gozar en algunos casos, cuando se habla de periodismo de investigación, de dar un paso hacia atrás y dar un panorama y un contexto y una lectura mucho más calmada, creo que también tenemos, creo que hacia ahí es a donde tenemos que ir, tenemos que aprender a contar y a tener mayores elementos, mucho más fidedignos, más rápido, cada vez más seguros, cada vez más certeros. Porque también uno de los periodistas argentinos más reconocidos, Hugo Alconada, hace poco hizo una declaración en donde decía que cada vez es más sencillo acceder a cada vez más volumen de información en Internet. Y él al mismo tiempo dice, y yo cada vez desconfío más de ella. Y a lo que él apuesta es hacer un trabajo de calle, y es un reportero súper experimentado que puede
cuyo valor más grande es saber verificar la información de muchas maneras, ir a la fuente primaria. Y creo que eso también es algo que se ha perdido porque es ya mucho más cómodo, incluso yo acuso algunos vicios, de conseguir información desde el escritorio, desde una línea sin ver el contexto, la cara del personaje, de las calles en donde está pasando. Creo que ese es realmente, creo, el riesgo, más allá de que haya tanta información. Me parece que el riesgo es que nos conformemos con lo que se ve a través de una pantalla, a través de un filtro. Y creo que también nos toca cada vez más, y es nuestro papel y hasta una responsabilidad social que vamos adoptando, el verificar y el comprobar y confrontar la información, tener a todos los integrantes de un hecho y tener todas las versiones, porque finalmente no podemos participar solamente con una sola versión o con un solo episodio en cualquier hecho. Y sobre todo ahora que hay pues ciertas acciones, ciertos actores, ciertos sectores en donde creen que la verdad que ellos emiten es la única. Creo que es cuando más tiene que haber un trabajo de alguien que difiera, que disienta y que se cuestione por qué esa tiene que ser la verdad única. Mónica González, que también es una gran periodista, una de las maestras de maestros como Raúl y otros tantos compañeros de periodismo, ella dice que parte de ser periodista es ser hereje, es decir, que los periodistas van a estar en contra de lo que la mayoría dice y probablemente van a quedar relegados en ese proceso, porque nadie quiere verse confrontado con cosas que no le gustan, nadie quiere ver que las cosas en las que cree pueden no estar sucediendo como le gustaría. Y entonces es ese papel el que tenemos de confrontar lo que está pasando en todos los ángulos posibles y cada vez podemos ver un solo hecho de muchos lados. Creo que esa es la virtud de lo que tenemos ahora, de la inmediatez, de la posibilidad de tener tantos ángulos y tantos testigos que puedan grabar un solo hecho. Creo que la palabra con la que podríamos describir este tránsito que hicimos de escribir notas desde un teléfono público y desde las máquinas de escribir a hacer notas mucho más grandes en un universo gigante de información, incluso contrastar con datos internacionales, con fuentes de otros países, con compañeros que participan con las mismas iniciativas en países en donde no creíamos poder tender un puente de colaboración. Creo que ese camino a veces se llama vértigo. El vértigo es un instinto de conservarnos seguros, aunque en ello nos vaya un poco de daño. Las personas que tienen vértigo pueden lanzarse a una altura de 10 metros porque creen que es más seguro el piso, aunque no dimensionan el daño que puede haber. Creo que ese tránsito que nosotros tenemos es eso, es un poco de vértigo. Esto está pasando tan rápido, hemos llegado a puntos tan altos, tan rápido, que a veces queremos volver al lugar seguro y quizá por eso decimos que es el fin de los medios. Pero tenemos que pensar que hay escaleras, entonces podemos llegar a un punto medio desde donde puedan vernos y escucharnos mejor, no porque nosotros tengamos la verdad única, sino porque tenemos que encargarnos de encontrar todos los pedazos de versiones de una sola historia. Y creo que el reto es que la gente nos vea, que nos tome en serio y crear como una calidad discursiva, tener o encontrar la constancia de verificar todo el tiempo lo que decimos, lo que transmitimos, para que la gente pueda confiar en lo que está leyendo y en lo que está oyendo, para que el consumo de información sea limpio para las personas y que a partir de ahí puedan ejercer algún tipo de opinión y tomar decisiones. Creo que lo verdaderamente importante y lo verdaderamente valioso ahorita es la información. Creo que es algo que no, en cierta medida no puede tener precio y sin embargo lo tiene. Y es altamente valioso porque la información permite tomar decisiones pensadas acerca de la salud, de dónde vives, de cómo gastas, por quién votas, en cosas tan íntimas como puede ser una decisión de reproducción sexual, del cuidado del ambiente. Nos impactan toda nuestra vida más allá de lo que podríamos imaginar. Es un proceso que puede ser, insisto, muy íntimo y al mismo tiempo es totalmente público. Entonces,
cuando uno intenta meterse a la casa o a la cabeza de alguien, tiene que hablar poco a poco y ir conformando confianza. Y creo que el punto y el reto que tenemos es, a través de algo tan impersonal como son las redes sociales, hacer ese vínculo, que la gente nos lea y que se tome 10 minutos de su vida, que tampoco parecieran muy pocos, pero en realidad es muchísimo, que en todo este panorama alguien tome 10 minutos para conocer algo, para leer y para tener en cuenta qué es lo que nosotros podemos comunicar, qué podemos decir. Creo que ese es verdaderamente el reto, cómo vamos a dejar de pensar en nuestra imagen y en nuestro discurso para entender cómo tenemos que hablar y a quién le tenemos que hablar verdaderamente. Si vamos a seguir hablando al círculo rojo o vamos a tratar de ampliar la información a quien la necesita. Y pues creo que eso es parte de lo que tenemos que ir planteando e ir dejando pensando. Muchísimas gracias. Agradecemos a Miriam Montoya y le entregamos de una vez su reconocimiento por su participación y también proseguimos con la mesa. Muchas gracias, Miriam. Magníficas reflexiones. Y bueno, el tema de la mesa es el perfil y las herramientas del periodista digital, y me gustaría que en este sentido Jaime nos compartiera algunas reflexiones sobre cómo el aspecto visual juega un papel clave y fundamental en el periodismo digital. Bueno, primero felicitar a la Carlos Septién por 70 años, que se dice bien fácil, pero creo que es un logro muy grande el seguir formando periodistas. A mí, a diferencia de Miriam, sí me tocaron computadoras, pero nunca tuve un acercamiento a hacer video como tal, ¿no? O sea, creo que en ese sentido sí habría que trabajar. Hace un año más o menos inició un medio que se llamaba Fusión, y era un medio totalmente nativo en redes, porque pues en principio fue como un rollo que tuviéramos como una página web, y al final nos fueron alargando y no tuvimos página web, y dijimos, ¿cómo vamos a escribir o cómo vamos a publicar reportajes, crónicas, todo lo que tratábamos de hacer sin una página web, ¿no? Pero eso, más allá de echarnos hacia abajo, hizo que empezáramos a hacer contenidos muy diferentes, especializados para Facebook y para Instagram, ¿no? O sea, pensábamos que la gente no consumía contenidos basura porque los deseara, ¿no? Sino porque si tú haces periodismo y lo haces entretenido, o de alguna manera lo haces que te atrape, porque en las redes en Facebook tienes como 3 segundos, 5 segundos para atrapar a alguien, ¿no? O sea, dentro de todo el scratcheo que está haciendo, es muy importante que desde los primeros segundos atrapes a la persona, ¿no? Y yo creo que eso no está peleado con hacer un buen periodismo, un buen producto que te informe, y como dice Miriam, ¿no? O sea, es muy importante el hecho de que la gente conozca muchas de las cosas que tú estás haciendo, ¿no? Porque eso tiene que ver con cómo va a tomar decisiones, o con cómo va a entender en dónde se está desarrollando, viviendo, ¿no? Para mí el brinco como de hacer documentales, yo no estudié cine ni nada, sino que creo que el periodismo me dio una de las bases esenciales, ¿no? Que es escribir. O sea, los documentales, las películas se escriben, ¿no? Si no tienen un buen guión, si no tienen una buena estructura narrativa, son aburridas. Aunque tengas una historia muy buena y tengas un personaje increíble y tengas datos y tengas documentos, si no lo sabes contar, pues se cae, ¿no? Y ya no pasa de allá. Creo que eso, por ejemplo, cuando yo escribía crónica o escribía reportajes, todas esas estructuras en las que tú estás escenificando cosas o estás tratando de ¿cómo se llama?, de describir, a lo mejor a qué olía algo,
qué clima había, ¿no? Todo, como tratar de recrear eso. Creo que eso me ayudó, esa base de tener como la base escrita, a trasladarlo a algo visual, ¿no? O sea, creo que eso fue lo que a mí me ayudó a dedicarme como ya a hacer más documentales, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema del perfil, creo que cuando tú empiezas a trabajar un personaje, pues es mucho tiempo, ¿no? Y a veces eso no te lo dan todos los medios, ¿no? O sea, yo no sé, te tardas por lo menos, no sé, es diferente cada historia, ¿no? Pero sí necesitas tiempo para conocer a la persona, para que se empiece a abrir, ¿no? Porque tú desde el momento en el que llegas como periodista, como documentalista y empiezas a hablar con la persona, cambia. O sea, ya el hecho de que haya una cámara enfrente de ello cambia completamente, ¿no? Entonces yo creo que es muy falso como decir que un documental es totalmente real, ¿no? O sea, siempre hay un grado de escenificación o de ficción porque tú estás modificando la realidad desde que estás ahí parado, ¿no? Entonces, eso creo que también es el ser periodista me dio eso también, ¿no? Como el tener la paciencia para que la gente deje de ser lo que no es cuando empiezas a trabajar, ¿no? Porque me pasaba en el documental que hicimos sobre el Mijis hace un año, que Pedro se comportaba diferente al principio porque ya tenía un discurso armado, ¿no? Y todas las entrevistas, las primeras entrevistas, como que era el diputado y así, y pues a mí no me interesaba tanto eso, a mí me interesaba más la persona, ¿no? Porque era como contar quién era él, ¿no? Y pasó pues varios días en los que estuve viviendo con él, que dejó de ser dejó de ser todo ese discurso que tenía planeado y comenzó a ser realmente él, ¿no? Y creo que eso tiene que ver mucho en el perfil, ¿no? Tienes que desglosar, ir desmenuzando a tu personaje a través de todo lo que lo rodea, ¿no? Creo que eso es lo que nos hace como personas ser lo que somos, las contradicciones, ¿no? O sea, creo que cuando entrevistas a alguien o entrevistas a familiares del personaje que estás trabajando, siempre te van a decir lo bueno, ¿no? Siempre va a ser el más bueno, siempre va a ser el más cariñoso, el comprensivo, pero creo que esa es como tu labor, ¿no? O sea, no siempre irte hacia un lado, sino que verlo desde todos los ángulos que puedas para tener una visión concreta y sobre todo honesta del personaje que estás trabajando. Y pues nada, creo como decía al principio, Fusión, bueno, ya desapareció por cuestiones de empresa y lo que sea, pero nos quedamos con eso, con que el periodismo se podía hacer desde todas las vertientes, ¿no? Utilizábamos una cosa que era en Instagram, que era Insta Stories, en donde subíamos a historias de Instagram como las notas del día, ¿no? O sea, ya no estabas viendo como qué comió tal persona, ¿no? Ya también estabas viendo pues noticias, ¿no? Y creo que eso no lo ha replicado hasta ahora, que yo no lo he visto en ningún medio. O sea, intentamos hacer como de, si no tenemos una web, si no tenemos otra plataforma en donde estar mostrando lo que estamos haciendo, pues vamos a hacerlo visual, ¿no? Desde ahí yo también, como que todos los temas que yo traía que iban a ser como en una crónica o en un reportaje escrito, tenía que buscar la forma de representarlos en algo audiovisual y que atrapar a la gente, ¿no? Porque estás compitiendo con mucho contenido, ¿no? Que a lo mejor no es periodismo, pero que tiene muchos likes, ¿no? O sea, a mí me pasaba eso, o sea, teníamos que tener productos que estuvieran generando tráfico, ¿no? Para podernos dar el lujo de hacer otras cosas que tuvieran que ver más con periodismo, ¿no? Y eso pasa, yo creo que en muchas de las redacciones de hoy en día, ¿no? O sea, a mí también en otro medio era como, tienes que hacer tantas notas al día y yo me apuraba a hacer mis notas para poder hacer otros temas que a mí sí me interesaban, ¿no? Porque pues yo decía, güey, no vine acá, no decidí ser periodista para estar, pues, o sea, valoro mucho eso, pero creo que hacer como refritos y pues no, yo no quería hacer eso, ¿no? Entonces era como una cuota que tenía que pagar para que pudiera tener el lujo de hacer otros temas que realmente me interesaran, ¿no? El hecho de generar tráfico para una página. Y
no sé. La experiencia de Jaime me parece muy importante porque lo que nos muestra es a jóvenes buscando distintas formas de expresarse. Dice él, el sitio Fusión ya no existe, pero esa es una experiencia de conocimiento, de aprendizaje, y en este momento en que estamos viviendo o buscando fórmulas sobre cómo tenemos que hacer medios sustentables, pues sin duda uno de los pasos que tenemos que dar es prueba y error, equivocarnos constantemente, aventurarnos, tratar de experimentar y hasta encontrar una fórmula adecuada que nos lleve a un camino, ¿no? Me parece muy valiosa las experiencias que nos ha compartido Jaime. Y ahora, siguiendo en esta tónica, me gustaría, Mario, si nos pudieras compartir desde tu experiencia, ¿cómo se está viviendo esta transición de los medios tradicionales? Tú trabajas en un medio tradicional, pero sin duda tú recurres mucho a los medios digitales, a las redes sociales para dar a conocer tus informaciones. ¿Cómo vives tú esta transición y en lo particular, cómo ha sido tu experiencia en este sentido? Sí, gracias Raúl, no sé si escucha, y gracias a la escuela, al maestro Villalba por invitarme. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí en mi alma mater, en la Septien, que me da mucho orgullo además decir en todos lados que soy egresado de aquí. De verdad fue un placer cursar aquí la universidad, la licenciatura. Creo que es una gran escuela, es un gran semillero de periodistas. Todo el mundo allá afuera, en el mundo del periodismo tradicional o digital, tiene pues esa conciencia de que la Carlos Septien es la mejor escuela de periodismo de México y la primera. Entonces es algo que a mí me da mucho orgullo cuando lo escucho de colegas de larga trayectoria, pero también de colegas de nuevas generaciones. Así que es un gusto para mí estar aquí. Yo creo que estamos en una época muy interesante para el periodismo, en la cual pues, las herramientas que tenemos tecnológicas, y voy a decir una herramienta que es el teléfono, el smartphone, el teléfono inteligente, donde pues, ya no tenemos que traer en la bolsa pues todo lo que teníamos que traer antes, ¿no? Que era nuestra grabadora, nuestra cámara fotográfica, bueno, quizá ya más reciente nuestra computadora, pero desde aquí podemos redactar nuestras notas. Es decir, tenemos una herramienta muy poderosa y creo que una herramienta muy poderosa, digamos, como tal, como una herramienta, pero también cómo distribuir, que son las redes sociales, que podemos hacerlo en tiempo real. Yo creo que es una época muy interesante para el periodismo, muy buena, yo lo veo de una buena forma, es decir, que se puede aprovechar mucho, se puede explotar mucho. Sin embargo, pues esto conlleva una gran responsabilidad para los periodistas profesionales, voy a llamarlo así, y ahorita voy a entrar un poco en el asunto del profesionalismo, que yo creo que le hace falta mucho al periodismo, porque si bien hoy es un oficio, y yo creo realmente que es el oficio más bello del mundo, más bonito del mundo, como decía Gabriel García Márquez, pero creo que le hace falta mucho profesionalizarse, sobre todo aquí en México, pero eso lo voy a dejar en una segunda parte. Creo que la responsabilidad, sobre todo de estas nuevas generaciones que se están graduando de la Septien, es que son las generaciones de los medios nativos digitales, es decir, son las generaciones que van a construir y a crear los nuevos medios digitales en todos los sectores. Ya hay algunos, pero creo que es una gran responsabilidad y es a la vez un reto, pero una responsabilidad de los periodistas el crear buenos medios digitales, porque los que tenemos hoy creo que son muy buenos. El caso de organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción es muy bueno, el caso de Animal Político, de Sin Embargo, de Aristegui, Noticias, hay varios medios nativos digitales que son muy buenos, pero todos tienen un denominador común, que es que están liderados por periodistas de medios tradicionales o de la vieja escuela, voy a utilizar ese término, es decir, quienes llevan este tipo de medios pues son periodistas no de nuestra generación. Me voy a incluir, yo salí hace 8 o 9 años, me gradué de la Septien y llevo como 11 trabajando en los medios tradicionales, empecé a trabajar a la mitad de la carrera en Milenio, pero creo que ahí está la gran responsabilidad. Yo mismo he trabajado 10 años en los medios tradicionales, en Milenio, en revistas, en El Financiero, he colaborado en todos lados, ahora mismo hago radio, televisión, además de escribir la columna en El Universal,
y además hice un proyecto digital, ya me tocó crear un proyecto digital de cero, que lo hice con un colega que es egresado de aquí también, que se llama Darío Celis, y que lo tuvimos 1 año y medio más o menos, nos fue bien, nos costó mucho financiarlo, asociarnos y demás, terminamos dejándolo de lado. Ahora yo tengo otro, empecé otro hace 6 meses, y es complicado, pero yo realmente quisiera ver que estas nuevas generaciones iniciaran y tuvieran este arrojo de salir a crear sus nuevos medios digitales, porque estamos en esa época. Yo no creo que van a desaparecer los medios tradicionales, no van a desaparecer. Yo creo que van a convivir, y lo estamos viendo hoy por hoy, ¿no? Es decir, convive los medios tradicionales o estos legacy, como le llaman en Estados Unidos, con los nativos digitales. Yo creo que así va a seguir siendo, pero el gran reto de las nuevas generaciones, de quienes van a egresar de esta Septien, pues tienen esa gran responsabilidad de crear sus medios digitales propios. Y cuando hablaba del tema del profesionalismo, creo que de la profesionalización del periodismo, creo que hace falta mucho eso. Creo que organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción lo hace muy bien, porque tienen un método para hacer investigaciones, tienen procedimientos, procesos para hacer investigación periodística, que es algo de lo que yo creo que adolecen todos los medios en México, tradicionales y nativos digitales. Yo creo que de pronto hay buenas investigaciones que se publican y que son de gran valor, pero que de pronto deben de tener todavía el soporte de los medios tradicionales, que es un poco lo que hace Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Da a conocer un reportaje, pero se agarra de pronto con el Universal, con Reforma, con Proceso, con Aristegui, para darle más difusión, ¿no? Yo creo que es algo muy bueno. La esencia del periodismo es que la información reveladora, interesante, pues llegue al mayor público y audiencia posible. Creo que es algo muy bueno, pero creo que nos habla de que las nuevas generaciones debemos de pues jalar fuerte para crear estos nuevos medios digitales, y que sean realmente profesionales. Me refiero a que el periodismo, yo creo que en México todavía vive mucho de esta declaracionitis, de las filtraciones, de pues un periodismo del día a día, pero no un periodismo de investigación realmente. Hay muy buenos ejemplos, ya lo he comentado. Creo que Animal Político, Mexicanos contra la Corrupción son 2 muy buenos ejemplos de periodismo de investigación con procesos y procedimientos y métodos, y eso es lo que yo creo que le hace falta al periodismo, y es una oportunidad y a su vez una gran responsabilidad para las nuevas generaciones el echar a andar pues este tipo de proyectos. Yo lo que diría, sé que parte de lo más difícil de crear proyectos propios pues es el financiamiento, porque siempre te enfrentas a problemas, pues porque los periodistas no vivimos de aire, ni vivimos digamos, de ver nuestro nombre publicado en algún lado, o en la radio, en la televisión, pero necesitamos financiamiento. Yo creo que un buen proyecto, digamos, un proyecto que tiene objetivos claros, y que se especializa en algo, que esa creo que es otra de las claves de cómo crear nuevos proyectos periodísticos. Pues siempre encontrarán quien quiera financiarlos, quien quiera apoyarlos, como es el caso pues de muchos de los medios que tenemos actualmente, incluido por ejemplo Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Es decir, tiene un brazo financiero de la iniciativa privada, empresarial, pues muy sólido, y qué bueno que le apueste a apoyar este tipo de medios. Ojalá que así como este proyecto haya muchísimos más, y que la prensa en México realmente se profesionalice, porque yo creo que hace falta muchísimo eso. No podemos seguir siendo la prensa de la declaración, de la cobertura, de los eventos diarios, pues de tratar a veces de quedar bien con una u otra fuente o con el poder. Es decir, creo que esa prensa ya no tiene cabida en México, y creo que ahí está realmente la gran responsabilidad de las nuevas generaciones, de construir esta prensa más libre, más profesional, y cuando hablaba del tema especializado, yo creo que ese es otro de las grandes oportunidades de los nuevos medios. Es decir, no necesariamente tenemos que crear medios para competir con los que ya están, es decir, con los medios tradicionales.
nativos digitales o de los medios tradicionales que también tienen su parte digital, sino enfocarse en hacer cobertura de temas. Creo que el caso otra vez de Mexicanos contra la Corrupción es un buen ejemplo, porque ellos se dedican y tienen su agenda muy clara, que es perseguir y tratar de revelar asuntos que tienen que ver con la corrupción específicamente, y es una especialidad, digamos, que tienen, ¿no? Cuando digo especializarse, me refiero a que no podamos crear medios donde que seamos todólogos y que podamos abarcar todo, porque no terminamos de abarcar nada, no profundizamos en nada, y entonces quizá el resultado no es el más óptimo, periodísticamente hablando, exclusivamente. Entonces creo que especializarse, me refiero, a lo mejor, por ejemplo, yo tengo un medio que está un poco más enfocado, el medio digital, a los temas económicos, financieros y de negocios, y tenemos 3 grandes sectores que cubrimos, y no es que lo demás no nos importe, pero tratamos de enfocarnos en eso y tratar de investigar y de cavar profundo en los temas para revelar cosas, que es también parte de la esencia del periodismo. Entonces, creo que tenemos una gran responsabilidad como nuevas generaciones de crear medios nativos digitales muy buenos, especializados, pero que sean también muy profesionales para que no desaparezcan o puedan desaparecer pronto, que cueste trabajo que un medio como ese, como los que estamos creando, no sobreviva. Gracias, Mario. Y qué bueno que nos aportas claves como esto de la especialización. Yo creo que efectivamente es una de las claves de los nuevos medios que tendremos que ver surgir para que sean exitosos. Sin duda, la especialización y la profesionalización es algo clave. Y en esto yo quiero exaltar muchísimo la labor de la escuela, de la Carlos Septién, porque efectivamente, como lo decía al inicio Miriam, requiere los nuevos tiempos periodistas con valores éticos muy altos, porque gran parte de la labor que tenemos que realizar es la labor de verificación de datos. Cuando surgió el año pasado una iniciativa que se llamaba Verificado, los periodistas que nos dedicamos al periodismo de investigación nos quedamos como confundidos porque dijimos, esa es la esencia del periodismo, la verificación de información. Información no verificada no es periodística. Entonces, el hecho de que haya personas fuera del gremio que hayan exaltado esta iniciativa como un hallazgo, pues me preocupó porque efectivamente habla de la falta de profesionalización del gremio. Tendremos que ser muy autocríticos en el gremio de qué pie cojeamos. Y eso me parece una de las grandes aportaciones de tu intervención, Mario, la necesidad de profesionalizar, de ser críticos y de decir, nos falta esto, nos falta método, nos falta profundizar, nos falta realizar labor de verificación, que eso implica profesionalización. Bueno, pues vamos en ese sentido y vamos a avanzar, porque ahora los tiempos de las redes sociales obligan a que los periodistas seamos el filtro que la sociedad necesita. ¿Cómo puede la gente conocer si una información es creíble, verídica, sustentada? Bueno, pues a través de los periodistas. Creo que ahí tenemos un papel clave que jugar. Le cedería la palabra a Alejandra, si nos pudiera compartir su experiencia, hablando en este mismo sentido sobre cómo se vive esta etapa de transición de medios hacia lo digital. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Qué padre ver un auditorio lleno y atentos. Pues yo les diría, en esta misma línea lo que han dicho mis compañeros, el rigor es una de las mejores defensas de la verdad y por ende del periodismo. Y en un mundo, en una realidad, en una actualidad en la que estamos inmersos en redes sociales, donde la información se mueve cada segundo rapidísimo y que es incontrolable y viene de todos lados, la labor del periodista creo que tiene que estar muy en esto, en regresar a las bases, ¿no? En recordar que el periodista tiene la obligación con la sociedad de informarle con veracidad. Si no hacemos esto, estamos perdidos, ¿no? Creo que estamos todos de acuerdo en eso. Es complicado, sí, porque justo como lo acabo de decir, todo se mueve muy rápido y a veces tenemos esta necesidad de, cuando presenciamos algún hecho, de, no sé, tuitearlo, compartirlo por redes, lo que sea, sin darnos el tiempo de verificar como periodistas si lo que estamos viendo y la realidad que creemos ver coincide con los hechos.
¿no? Creo que esta parte de contraste nos ha faltado mucho en lo que me decía Miriam hace un momento, ¿no? Estamos en el vértigo, nos aferramos al suelo y no queremos un poquito explorar más allá, partiendo de las bases éticas que pues, nos han enseñado desde la escuela, ¿no? Yo diría que no somos periodistas digitales, sino que somos periodistas que estamos informando en una era digital. Y esto marca una diferencia muy grande, porque las bases siguen siendo las mismas, el rigor, la veracidad, informar con datos, informar con hechos, con reportería de calle. No podemos ser reporteros de escritorio. En esta era no tenemos permitido eso, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo hay fake news, todo el tiempo hay información falsa. Hemos visto que hay una industria incluso de la generación de noticias falsas, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros estar un paso más allá y ofrecerle algo a la ciudadanía que le sea realmente útil. Eso por una parte. Sobre las herramientas digitales, yo creo que son como un arma de doble filo, ¿no? Por una parte, son una gran forma de comunicar mejor a mayores audiencias en diferentes formatos. Por ejemplo, Miguel en su experiencia como documentalista, nosotros mismos cuando producimos un reportaje ya no pensamos solamente en el texto, ¿no? Ya tienes que pensar en cómo lo vas a visualizar, cómo lo vas a ilustrar, ¿va a haber infografía o no va a haber infografía? ¿Se va a producir un video o no se va a producir un video? ¿Cómo lo vas a compartir en redes? ¿Qué vas a tuitear al respecto? ¿Por qué? Porque los canales son mayores, son más, pues, ¿no? Entonces, tienes una mayor responsabilidad también en cómo comunicas, ¿no? El periodismo se mueve ya en dos partes. Uno es la parte de investigación, la parte en la que tú sales a la calle, consigues la noticia, hablas con fuentes, procesas tu base de datos. Y la segunda parte es cómo voy a comunicar esto de una mejor forma, de una forma que sea más accesible para el público, que sea más entendible, que llegue a más personas por diferentes medios, por Instagram, por Twitter, por Facebook, por todas las redes que tenemos, ¿no? Y eso pues también incrementa el nivel de responsabilidad de nosotros como periodistas. Diría que tenemos que recordar siempre las bases del periodismo. ¿Para qué estamos ejerciendo esta profesión? ¿Para qué y para quiénes? ¿No? Y creo que a partir de eso las herramientas pueden ser más un aliado que un enemigo y así podríamos combatir quizá la inmediatez, ¿no? Esta necesidad que tenemos de competir todo el tiempo por quién publica primero algo, sin siquiera estar seguros de si es la información correcta. Voy a poner un ejemplo. Pensemos en el caso de cuando Héctor de Mauleón sufrió fue víctima de la delincuencia en la Condesa. Primer tuit, balacera en la Condesa, ¿no? Segundo tuit, a Héctor de Mauleón lo atacan en la Condesa por su profesión, ¿no? Era completamente falso, ¿no? Y quien publicó toda esta información que se retomó en medios grandísimos, ¿no? O sea, lo retomaron grandes periódicos, todo el mundo lo retuiteó. ¿Por qué? Porque sí, claro, vivimos en un país en donde ejercer el periodismo es peligroso, lo asumes como cierto, pero no te das el tiempo de verificarlo, ¿no? ¿Qué pasó después? Que fue el mismo Héctor de Mauleón que salió a decir, no, pues fue una cuestión de delincuencia común a la que mi guarura reaccionó, etcétera, ¿no? Pero el punto es que estamos publicando y replicando cosas por esa ansia del clic, ¿no? Por esa ansia de tener pues sí, mayores audiencias, y no estamos llegando a lo que deberíamos de hacer realmente, ¿no? Informar con hechos, con datos y pues la realidad, ¿no? Creo que eso es lo que diría yo. Gracias, una acertadísima. Me encantó esta parte del ansia del clic. Efectivamente, hay una ansia por ver clics, por ver tweets, por ver me gustas. Eso tenemos que sacudirnos, porque lo que tenemos que pensar es en la difusión de información real, verificada, contrastada, ¿no? Que desgraciadamente se nos está yendo por esta ansia del clic. Eso te lo voy a robar, es una gran dicho, ¿no? Ahora cerramos las intervenciones con Janet, en el mismo sentido, si nos puedes compartir, Janet, tu experiencia.
Buenas tardes a todos. Felicidades a la Carlos Septién y felicidades también a todos los maestros que todos los días nos motivan a seguir esta profesión. En lo personal, pues a la maestra Elena Michel, que creo que por aquí ha de andar también seguramente, tiene una mesa más adelante, y también al maestro Villalba, que son o fueron para mí grandes motivadores. Y bueno, para los que a lo mejor no me conocen mucho, soy Janet Mérida y trabajo desde hace 5 años en el periódico El Universal. Soy reportera de la sección de espectáculos, una fuente que de inicio pues puede ser un poco criticada, ¿no? Porque todos dicen, ay, espectáculos, ¿cómo es posible? ¿No? Así como que está un poco menospreciada, pero… Exacto, pero también es una de las fuentes más nobles y más hermosas a las que he podido yo acercarme en este tiempo. Y escuchando a todos mis compañeros veo que aunque somos de distintas fuentes, tenemos cosas muy en común. En mi caso, hace 5 años cuando comencé a trabajar en el periódico El Universal, nos preocupábamos mucho por las notas impresas y también por lo que iba a web. Sin embargo, desde entonces hasta ahora, nuestras actividades han aumentado radicalmente, ¿no? Ya no solo tenemos que preocuparnos por la nota que va impresa y por lo que vamos a mandar a web, sino que tenemos que mandar a web así 5 minutos después de que comienza la conferencia de prensa, tenemos que mandar porque si no, a lo mejor Notimex va a mandar primero que nosotros y si manda primero que nosotros se coloca en el top de las búsquedas en web y cuando alguien más busque una noticia similar, les va a votar otro medio y no el nuestro. Desde ahí ya hay una presión en que tú estás escuchando una conferencia, tratando de entender qué se está diciendo allí, sea cual sea el tema, ¿no? Y sea cual sea el personaje. Y estás consternado porque no sabes si mandar la información o estar como pendiente de lo que están diciendo. Luego acaban las conferencias y tienes que hacer los chacaleos, que supongo que muchos se han enfrentado, o bueno, muchos los realizan todos los días, ¿no? Los chacaleos que es la parte en la que tú sabes o buscas más información, ¿no? Entonces, todo el tiempo veo a compañeros estresados y presionados, porque las actividades que tenemos que hacer son definitivamente muchísimas más que en el pasado y por supuesto no alcanzamos a cubrirlo todo satisfactoriamente, ¿no? Vamos a un concierto en mi caso o vamos a algunos eventos o conferencias y tenemos que hacer transmisiones en vivo, pero al mismo tiempo tenemos que estar armando la nota y si tenemos acceso a las redes sociales de nuestros medios, tenemos que ir posteando cositas o avisando cuáles son los puntos importantes de lo que se está diciendo en caso de que eso trascienda y se tenga que ir al impreso o que se tenga que resaltar en nuestros portales de internet y al final del día los sueldos son los mismos. Creo que eso es algo muy grave que está pasando actualmente. Creo que los que estamos aquí hoy y los compañeros que no pudieron venir hoy porque están trabajando, porque están estudiando esta carrera, lo van a ver o lo ven todos los días, ¿no? Todos los reporteros llegamos a la quincena así estirándonos, ¿no? Tratando de hacer maromas, además de periodismo, ¿no? Para poder llegar a fin de mes. Y entiendo que estamos en una época de reestructuración. Entiendo que los medios también están tratando de entender qué está pasando, de entender en dónde pueden poner su publicidad, en dónde se puede poner el énfasis para que pues no haya tantos despidos. Sin embargo, en este proceso, pues los reporteros nos vemos seriamente afectados porque no alcanzamos a cubrir las expectativas, ¿no? En mi caso, tengo una editora increíble que trata de ser como muy entendida en este aspecto, ¿no? Que trata de decir, ok, yo sé que ustedes no pueden hacer todo, pero por favor, ¿no? Colaboremos o hagamos hasta lo imposible. Sin embargo, creo que estamos en una etapa en la que hay mucha decepción, mucho desánimo. Y sé que hay mucha pasión también, o sea, sé que hacemos esto porque nos gusta, porque somos curiosos, porque queremos contar historias, porque nos atrae el mundo. Sin embargo, también nos estamos enfrentando pues a esto, ¿no? A los mismos sueldos, a la poca posibilidad de ganar un poco mejor para poder vivir un poco mejor y creo que eso me parece importante mencionarlo. Y bueno, por otro lado, también quiero compartirles un pedacito de un texto muy interesante de Julio Villanueva Chang, que es un periodista que justo retrata un poco la época en la que estamos viviendo también. Y dice, se venden crónicas, pero sobre todo se venden nuevas máquinas para que un cronista sea más veloz. Nuevas grabadoras, nuevos ordenadores portátiles, nuevas cámaras fotográficas, nuevos micrófonos en miniatura. Y la novedad es la tecnología y no una nueva visión del mundo. Cada vez hay menos diferencias entre un periodista y un espía. Sin embargo, uno de los problemas de la prensa diaria sigue pareciendo un asunto metafísico.
el tiempo. El trabajo del reportero de un diario suele ser un tour sin tanta sorpresa. Páginas programadas, entrevistas programadas, respuestas programadas, escenarios programados. Y bueno, pues todo termina siendo programado. Ustedes pueden buscar este texto en línea, se llama El que enciende la luz, y es cierto. Un serio problema actualmente es la falta de tiempo. Hacemos tantas cosas todos los días que tenemos poco tiempo para buscar qué nos apasiona como periodistas o para poner un poco más de atención al mundo, ¿no? Entonces, espero yo que llegue un momento en el que podamos reacomodarnos, en el que podamos encontrar un sitio en el que podamos hacer con profesionalismo, como dicen nuestros compañeros, este manejo de todas las herramientas que hay actualmente, y por otro lado que podamos entregarle al público historias dignas de ser contadas y dignas de ser escuchadas, porque parece que hoy las redes sociales dictan de qué vamos a escribir, que en el caso de espectáculos, ¿no? Que si tal fulanita dijo esto, que contra el presidente o hacia el presidente, no, ustedes saben, caso Celia Lora recientemente, ¿no? Todos los días pasa algo en redes sociales y los medios estamos reaccionando ante eso, y de pronto parece que solo estamos enfocados en eso y no en generar nuevas historias, en contar historias que están allá afuera, en la calle. Yo estoy de acuerdo en que la labor de los reporteros está allá afuera, y a mí me encanta estar en la calle, creo que es allí donde nos sentimos vivos, donde podemos respirar. Sin embargo, este mismo tiempo que estamos viviendo de pronto nos obliga y nos amarra a los escritorios, porque tenemos que buscar qué dijo quién y lo que decía este texto, ¿no? Entrevistas programadas, que vas a hacer esto o el otro, y terminas sin poder abarcar y sin poder desarrollar realmente tu profesión. Yo en este sentido sí veo que es una maravilla todas las herramientas que tenemos actualmente, ¿no? Poder hacer transmisiones en vivo, poder postear en redes sociales nuestra información, ¿no? Poder utilizar los hashtags adecuados, ¿no? Para que nuestras notas puedan colocarse en distintos sectores y todo. Pero lamento también este doble filo, ¿no? Que de pronto los periodistas nos vemos abrumados con tanto que hay que hacer y con tan poco que logramos hacer a final de cuentas de cosas que nos gustaría compartir con la audiencia, ¿no? Y pues es una situación grave, creo yo. Sin embargo, pues como todos creo que no perdemos la esperanza, y como les decía hace rato, hay pasión, y si estamos aquí es porque nos gusta lo que hacemos y es porque siempre le robamos tiempo al tiempo para poder desarrollar un poquito las cosas que queremos hacer. Entonces yo creo que a los compañeros que están aquí, que están por comenzar la carrera de periodismo, o a los que están estudiando periodismo, solo les puedo decir que pese a todo el panorama y pese a todo lo que se está comentando aquí en esta mesa y seguramente en las que vendrán, y eso lo repito porque muchos maestros me lo dejaron claro, no hay que perder esa pasión, no hay que perder ese deseo de conocer un poquito más y ese deseo de buscar tiempo hasta donde no lo hay, para poder escribir acerca de esas historias que queremos compartirle a la gente, sean de política, sean de espectáculos, sea de un señor que vende fruta en la calle, de un señor que vende lotes en la calle. Todas las historias son dignas de contarse, y creo que nuestra labor hoy más que nunca es no dejar que esas historias se pierdan. Entonces, ojalá que también los medios de comunicación logren ver que se necesitan mejores condiciones para los reporteros y para los periodistas que también tienen muchos años, y para los fotógrafos que hoy están siendo despedidos, ¿no? Porque creen que pueden cubrir las fuentes con 2 o 3 personas, y no es cierto. Necesitamos gente bien pagada y gente que se sienta también contenta y feliz con lo que está haciendo, más allá de la propia pasión, ¿no? Sino por un sueldo. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas. Nos llega una pregunta. Cualquiera de los panelistas, ustedes nos dicen quién quiere responderlo. Dice, ¿cómo se sobrevive en la era digital económicamente hablando? Que es un poco lo que hablaba Janet, esta reflexión. Y la pregunta de si hay una fórmula para esto. ¿Para sobrevivir? Pues recurrimos a las conferencias de prensa y a las galletitas y café que nos dan. No es cierto. No es cierto, pero gracias porque ponen café y galletas. ¿Cómo se sobrevive en la era digital económicamente hablando? Y si creen que hay una fórmula para lograrlo. Bueno, es una pregunta difícil. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la Carlos Septién,
algún profesor, que no voy a decir su nombre, me decía una profesora que pues los periodistas es una labor social. Yo estoy completamente de acuerdo, sí la es en esencia una labor social, un oficio, una profesión social, pero decía, bueno, pues los periodistas no van a ganar, ustedes no van a ganar más de 7,000, 8,000 pesos y pues mejor váyanlo sabiendo ahorita porque pues esa es la realidad a la que se van a enfrentar. Y bueno, no, pues ahí quedó, no sabemos si es algo desilusionante o algo que pues te aterriza a la realidad y sabes con qué te vas a enfrentar cuando terminas la carrera, el mercado laboral de los periodistas. Pero yo creo que efectivamente el periodismo es una carrera pues mal pagada, es mucho el amor al arte y mucho esta vocación social que yo creo que sí debe de tener cualquier periodista, sí debe tener una vocación social. Sin embargo, yo creo que sí hay medios a través de los cuales puedes generar, digamos, hacer la labor periodística de investigación, de generar contenidos atractivos periodísticos que eventualmente se puedan publicar en los medios tradicionales y que tu trabajo pueda ser bien remunerado. Yo creo que no hay la clave, preguntaban algo así, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? No creo que haya una fórmula pues para que tu trabajo sea bien remunerado, pero a lo mejor voy a decir algo aquí políticamente incorrecto, pero yo creo que el networking y las relaciones que uno como periodista finalmente hace con cualquier persona, con las fuentes de información, tienes una relación a veces muy cercana, ¿no? de compartir información y de secrecía y todo eso, pero también me refiero con la gente del dinero, o sea, es decir, con los empresarios, con quien puede financiar un proyecto periodístico, 100% periodístico, no que tenga un sesgo ni 100% periodístico, pero tienes que saber acercarte con la gente que sabes que puede financiarlo y que no te va a poner condiciones, ¿no? Porque ahí sí creo que se rompe cualquier cosa periodística que quieras hacer, pero este tema de las relaciones públicas o del networking, no solo con las fuentes de información, que es materia prima de los periodistas, pero con la gente del dinero, con la gente que puede financiar un proyecto, es muy importante. Entonces, yo lo que les diría es no perdamos este asunto de que pues, al final en el periodismo tienes que vivir, tienes que generar ingresos y que eso no se pierda por solamente la vocación social o decir, no, pues yo puedo solo, yo lo financio solo, yo no necesito ayuda de los empresarios, no necesito que me estén financiando. Y regreso al tema de Mexicanos contra la Corrupción, que es un buen caso, ¿no? Es decir, aun cuando es una organización que obtiene, digamos, fondos de gente que apoya, ¿no? Que ha sido el caso de Animal Político, que además tiene un crowdfunding, ¿no? Para quienes quieran aportarlo, pues pero detrás de Mexicanos contra la Corrupción está una serie de empresarios o un empresario pues, de la vieja guardia, que a lo mejor relacionado con el PRI de los tiempos pasados, y que eso sin embargo no afecta el trabajo, creo yo, periodístico de Mexicanos contra la Corrupción, ¿no? Es decir, no puedes acercarte un poquito al diablo, pero sin quemarte, sin bajar al infierno completamente. Como decía Julio Scherer, ¿no? ¿Se acuerdan con esa entrevista que le hizo al Mayo Zambada? Que decía, para encontrar no me acuerdo cómo era la frase, pero para encontrar al diablo tienes que a veces sumergirte a los infiernos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una buena opción. No es la fórmula, no sé si es la fórmula, pero creo que los periodistas, además de nuestra vocación social, debemos de tener esta otra vocación, decir, ¿cómo puedo hacer que un proyecto periodístico sea exitoso, llevarlo a buen puerto y que pueda cumplir el objetivo social, sí, finalmente, que es que llegue a buena parte de la audiencia, a muchas audiencias, y que se conozca lo que nosotros periodísticamente o como investigación revelamos? Bueno, yo les voy a compartir una experiencia personal. El año pasado estaba en un medio nativo digital que aspiraba a ser como la promesa de difusión de información política, ¿no? En un contexto de transformación nacional, periodo electoral y bueno, pues ya saben todo lo que vino después, ¿no? Curiosamente, pues fueron las elecciones y una semana después el medio desapareció. Sí, ¿no? Entonces, para mí personalmente, una periodista que tiene como meta trabajar el periodismo de investigación, hacer cosas de profundidad y todo esto, pues era como
pues difícil, ¿no? Porque decía, ¿en dónde voy a encontrar un medio que me ofrezca la oportunidad de tener tiempo para hacer investigaciones a profundidad, pero que tenga un sueldo con el que yo pueda tener una calidad de vida suficiente y pues tal, ¿no? La verdad es que las ofertas laborales, pues nomás no. Entonces, digo, afortunadamente tenía ahí un guardadito que me ayudó un poquito a sobrevivir un par de semanas, pero donde yo encontré la salida fue en la iniciativa privada, de alguna forma, todas esas asociaciones, no solo nacionales, sino internacionales, que ofrecen la oportunidad a periodistas como yo, como ustedes, que tienen proyectos ya con trabajo previo y que los pueden fondear. Hay becas que están disponibles para todos, a las que ustedes pueden aplicar. Yo apliqué una para el Centro Internacional para Periodistas, que tiene una alianza con Conectas. Me otorgaron $2,000 para realizar un proyecto de investigación que se publicará en un mes, ya se los compartiré. Pero vamos, opciones también hay, ¿no? Más ahora, ustedes que siguen en la escuela, yo les diría, busquen todas estas opciones. Hay becas de Oxfam, hay becas de N cantidad de organizaciones que sí están financiando proyectos periodísticos y que para ustedes que están comenzando es una ventana grandiosa porque pueden tener un editor, pueden trabajar sin presiones de tener que cumplir las 10 notas del día, ¿no? Y pueden así adquirir experiencia real, enfocada muy al periodismo que ustedes quieren hacer, ¿no? Esa, pues más que una receta, es un tipcito. No todos aplican esas becas y de verdad es un campo de oportunidad enorme para todos ustedes. Aprovechen. Bueno, sí, el financiamiento efectivamente, el financiamiento de proyectos como el que menciona la compañera es una alternativa, pero hay otras alternativas. Les quiero compartir, por ejemplo, hay una organización que se llama Sembra Media, que por cierto va a realizar su cumbre aquí en México, en Cancún, por ahí de agosto, creo. Sembra Media es una organización que se dedica a impulsar en todo el continente el periodismo emprendedor. Ellos de alguna forma tienen una especie de bolsa que aporta a proyectos nuevos para que jóvenes presenten iniciativas periodísticas, se les da un financiamiento a fondo perdido, se les enseña cómo monetizar sus sitios y digamos es lo que yo mencionaba hace un momento, prueba y error. En algunos casos prospera, en algunos casos fracasa, pero bueno, es parte, y eso lo sabrá muy bien Mario, parte de el emprendimiento. Fracasar también es parte del aprendizaje. Entonces, Sembra Media es una alternativa. Otra alternativa que está en boga actualmente en el mundo es el llamado periodismo filantrópico, que significa que un grupo de filántropos aporta fondos, recursos, para que se haga periodismo sin ninguna condición. Son, digamos, donantes de fondos, y el ejemplo más claro de esto es ProPublica en Estados Unidos, donde hay periodistas de altísimo nivel, ganadores de Pulitzer, que realizan periodismo sin necesidad de depender de la publicidad, digamos, de los esquemas tradicionales, sino que hay una serie de donantes que aportan fondos y que les permite sobrevivir. Otro ejemplo es el diario.es en España, donde gran parte de sus recursos provienen de donantes, ¿no? Ese, digamos, ha sido un modelo que se ha estado buscando. En México no ha prosperado tanto, pero bueno, hay formas bajo las que se puede trabajar y pudiera replicarse en nuestro país. Bueno, en lo que comentaban de cómo te financias, Julio Scherer también decía que el periodismo te puede dar para vivir holgadamente, pero no para ser rico, ¿no? Y también pues en la escuela también recuerdo que siempre era como, pues, como pesimismo de decir, pues no vas a vivir bien, ¿no? Siempre vas a estar ganando muy poco, en condiciones muy deplorables, no sé. Pero creo que eso, pues tú labras lo que tú quieres, ¿no? O sea, creo que todos comenzamos al principio. Yo empecé regalando fotos, regalando textos, ¿no? Pero llegó un momento en el que tuve que también decidir como, o me quedaba en un medio a hacer notas que yo no quería hacer, o me aventaba
al vacío y empezaba a hacer como otro tipo de foto que no tenía que ver con periodismo, pero que eso me iba a dar el sustento para hacer periodismo, ¿no? Creo que aposté por eso y después en esta crisis que hay de medios en los que están desapareciendo, creo que lo único que tenemos como periodista es nuestro nombre. O sea, creo que va más por ahí ahora, ¿no? Como decía Mario, tienes que hacer alianzas, ¿no? Te tiene que conocer la gente, tiene que saber lo que estás haciendo para poder vender un tema, ¿no? O sea, también es eso, cuando empecé a hacer freelance para bajar recursos, para hacer documentales o para trabajar temas, pues tenía que llegar ya con algo bien preparado y hacerlo jugoso, ¿no? O sea, tú tienes que llegar con un media hora y venderle la idea de vamos a hacer un documental, pero vamos a hacer un contenido para Instagram, vamos a hacer un contenido para Facebook, vamos a hacer todo como una red para que tenga más impacto, ¿no? Porque si los medios te están pidiendo eso, que tenga likes, pues dales likes, pero como entre líneas mete lo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, sé inteligente y vende cosas que sean periodísticas, pero que también de alguna manera generen tráfico en el portal en el que se publique, ¿no? Yo nada más quiero agregar que me encanta la idea de las becas y de las otras posibilidades, porque definitivamente sí son un salvavidas para muchos periodistas con deseos de hacer cosas distintas, pero ojalá que las empresas tampoco olviden que es una responsabilidad y que hay que tener esa conciencia de pagarle bien a sus reporteros, ¿no? Reporteros que a veces trabajan jornadas de 10 horas diarias y que no pueden hacer tan fácilmente otras actividades, que están 100% con esas empresas y espero no ver en el futuro más becarios eternos, ¿no? Por este deseo de no contratar a más personas. O veo también de pronto cosas muy graves como compañeros que están siendo contratados en distintas empresas con 0 prestaciones, ¿no? Con sueldos, outsourcing, ¿no? Con sueldos bajísimos, que también sé que a lo mejor podemos buscar otras alternativas, pero ojalá esas alternativas que tenemos sean más justas, ¿no? Y sean pagadas decentemente. No sé si tengo tiempo de leer otras preguntas o realmente cerramos. ya el tiempo apremia. Y ya Bueno, tenemos quedaron que cambiar en de tintero mesa. algunas preguntas. Les agradezco mucho su asistencia, su atención a esta exposición. Muchas gracias a la escuela de nuevo por la invitación y felicidades a toda la comunidad Septien. Estamos muy, muy felices.